Era una más entre cientos, invisible en medio del concreto de la ciudad. Pero una noche de apariencias se convirtió en el silencioso punto de quiebre de su vida. Ahora carga en secreto algo que puede cambiarlo todo. Y un error al tocar un botón puso su mundo entero al borde del abismo. Si esta historia te agradó, suscríbete al canal y compártela con tus seres queridos. No olvides contarme desde dónde la estás viendo. La Ciudad de México respiraba su ritmo frenético aquel lunes de marzo. El Paseo de la Reforma ya estaba atascado desde las 7 de la mañana, y entre los miles de godines que se apretujaban en el metro estaba Sofía Hernández, 26 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo hecha a las prisas, ojos cafés que reflejaban un cansancio que iba más allá de las pocas horas de sueño. Sostenía su bolsa de lona desgastada contra el pecho, protegiendo el celular viejo que su mamá le había regalado el año anterior. Era todo lo que tenía de valor, además de su propia dignidad. Sofía trabajaba como asistente junior en el grupo financiero Atlas, una multinacional de inversiones que ocupaba 10 pisos de uno de los rascacielos más imponentes de la zona. Ella era invisible ahí, solo una empleada más entre cientos, responsable de organizar documentos, preparar informes y servir café en juntas interminables. Pero a Sofía no le importaba. Esa chamba era el resultado de años de sacrificio, de estudiar de noche mientras su mamá, doña Elena, cosía ropa en la apretada sala del departamento rentado en Iztapalapa, al oriente de la ciudad. La historia de Sofía era sencilla y a la vez profunda. Hija de Elena y de un hombre que se fue antes de que ella cumpliera 3 años, Sofía creció, viendo a su madre envejecer prematuramente. Los dedos callosos por la costura, los ojos cansados por la luz débil del foco que colgaba sobre la máquina antigua. Elena nunca se quejó, nunca lloró frente a su hija, solo trabajó y trabajó para que Sofía tuviera un futuro diferente. Y Sofía se juró a sí misma que no decepcionaría a esa mujer que era su mundo entero. Aquella mañana, sin embargo, Sofía cargaba un peso diferente, un secreto que latía en su vientre y en su corazón. 3 meses antes, durante la posada de la empresa, algo pasó, algo que intentaba enterrar en su memoria, pero que ahora se negaba a permanecer en el olvido. La fiesta había sido en un hotel de lujo en Polanco. Sofía no quería ir, pero la asistencia era obligatoria. Usó el único vestido que tenía, uno negro y sencillo que su mamá había ajustado especialmente para la ocasión. Tomó champaña por primera vez en su vida, sintiendo la cabeza ligera, el mundo girando de una forma extraña y al mismo tiempo liberadora. Y entonces, él apareció. Ricardo Garza Montes, 32 años, dueño del 50% de las acciones del grupo financiero Atlas, heredero de una fortuna construida por generaciones. Alto, de hombros anchos, ojos grises que parecían leer a las personas como si fueran balances financieros. Él era el tipo de hombre que Sofía siempre imaginó que solo existía en las películas o en las revistas de negocios, distante, inalcanzable. Pero esa noche, él estaba ahí, en la misma terraza a la que ella había salido a tomar aire. Conversaron, de nada y de todo. Ricardo parecía cansado de esa vida de apariencias, de las pláticas vacías, de las sonrisas ensayadas. Sofía, con la sinceridad de quien no tenía nada que perder, habló de sus sueños de volver a estudiar, de ayudar a su mamá, de un día tener una vida más tranquila. Él la escuchó, realmente la escuchó. Y entonces, como si el universo conspirara contra la razón, se besaron. Sofía no recordaba bien cómo llegaron a la habitación del hotel. Solo recordaba sus manos, firmes y a la vez delicadas, sus labios que sabían exactamente dónde tocar, las palabras susurradas que parecían sinceras en ese momento fuera de la realidad. Y luego, por la mañana, despertó sola. La cama estaba fría de su lado. Solo había una nota sobre el buró con una caligrafía elegante y distante. Fue especial, cuídate. Sofía lloró en el baño del hotel, se lavó la cara con agua helada, se vistió rápidamente
y salió sin mirar atrás. Regresó a casa en metro, sintiendo la cruda emocional más pesada que la física. Se prometió a sí misma que olvidaría esa noche, que solo fue un error, un desliz, algo que no se repetiría. Pero el destino tenía otros planes. 6 semanas después, Sofía se dio cuenta de que tenía un retraso. Compró una prueba de farmacia con el dinero que había guardado para el regalo de cumpleaños de su mamá. Hizo la prueba en el baño del departamento, mientras doña Elena veía la telenovela de las 9 en la sala. Las 2 líneas aparecieron, nítidas e implacables. Sofía se sentó en el piso frío del baño y abrazó sus rodillas, tratando de procesar la nueva realidad. Sacó una cita en el centro de salud, confirmó el embarazo, se hizo el primer ultrasonido. El doctor le explicó todo con paciencia, le entregó los estudios, le dio indicaciones. Sofía guardó todo en una carpeta que escondía debajo de la cama. No le contó a nadie, ni a su mamá. Todavía no. Necesitaba pensar, organizar sus ideas, decidir qué hacer, y fue ahí que ocurrió el error. Aquel lunes, Sofía estaba en su hora de comida, sentada en una banca del parque frente al edificio de la empresa. Había guardado el número de Ricardo en la agenda de su celular la noche de la fiesta, aún sabiendo que nunca tendría el valor de usarlo. Pero ahora, mirando la imagen del ultrasonido en su celular, sintió que tenía que decírselo. Él tenía derecho a saber. Era lo correcto. Sofía abrió WhatsApp, seleccionó el contacto Ricardo Garza y adjuntó la foto del ultrasonido. Escribió un mensaje simple. Necesitamos hablar de esto. Su dedo tembló sobre el botón de enviar. Respiró hondo y lo presionó. La doble palomita apareció casi al instante. El mensaje había sido entregado. Sofía sintió el corazón desbocado. Bloqueó el celular y lo guardó en su bolsa, intentando calmar la respiración. Lo había hecho. Ahora tocaba esperar. Lo que Sofía no sabía era que, con la prisa y el nerviosismo, había enviado el mensaje al número equivocado. No era el número personal de Ricardo el que había guardado, sino su número corporativo, el teléfono que aparecía en la lista de contactos de la empresa. Y ese número no lo usaba solo él. Era monitoreado por su asistente ejecutiva, por el equipo de comunicación y por otros 3 asistentes que manejaban la agenda y los compromisos del director general. 15 minutos después, mientras Sofía intentaba comerse una torta que le sabía a cartón, su celular sonó. Era un número desconocido. Contestó con voz vacilante. ¿Sofía Hernández? La voz era grave, conocida, inconfundible. Sí. Habla Ricardo Garza Montes. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato. El teléfono colgó antes de que ella pudiera responder. Sofía se quedó mirando, la pantalla apagada, sintiendo que el mundo se le venía encima. Lo vio, lo sabía, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Con las piernas temblorosas, Sofía regresó al edificio. Pasó por el detector de metales, mostró su gafete al guardia. Entró al elevador que iba directo al piso 30, donde estaban las oficinas ejecutivas. Nunca había subido tan alto. Su área estaba en el piso 13, junto con los demás asistentes y analistas junior. Las puertas del elevador se abrieron a un pasillo de alfombra gris, paredes de cristal y cuadros abstractos que probablemente costaban más de lo que Sofía ganaría en 10 años. La recepcionista, una güera impecable con un traje sastre color beige, miró a Sofía con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Sofía Hernández?, preguntó, como si estuviera confirmando la existencia de una criatura improbable. Sí. El señor Garza la está esperando. Última puerta a la izquierda. Sofía caminó por el pasillo sintiendo las miradas de otras secretarias y ejecutivos. Se detuvo frente a la puerta de caoba maciza, respiró hondo y tocó 3 veces. Adelante. Giró la perilla y entró. La oficina era inmensa, con una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Ricardo estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por el ventanal. Llevaba un traje azul marino impecable, con las manos en los bolsillos del pantalón. Cuando se volteó,
Sofía sintió el impacto de aquellos ojos grises, ahora fríos como el hielo. «Siéntate», ordenó señalando una de las sillas de piel frente al escritorio. Sofía obedeció, sintiendo que las piernas le fallaban. Ricardo caminó hasta el escritorio, tomó su celular y le mostró la pantalla. Era la imagen del ultrasonido. «Explícame esto». Su voz era controlada, pero había una tensión peligrosa detrás de cada palabra. Sofía tragó saliva. «Es exactamente lo que parece», dijo intentando mantener la voz firme. «Estoy embarazada, de 3 meses, y tú eres el papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo puso el celular sobre el escritorio, se alejó de ella. Caminó de nuevo hacia el ventanal. Se quedó ahí parado por largos segundos, la mandíbula tensa, los hombros rígidos. «¿Cuánto quieres?», preguntó sin voltear. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo dices? ¿Cuánto quieres para arreglar esto?». Ricardo se volteó con los ojos ahora duros. «Dinero para el procedimiento». «¿Una cantidad mensual? ¿Un acuerdo de confidencialidad? Dime el precio». Las lágrimas le quemaron los ojos a Sofía, pero se negó a dejarlas caer. «No quiero tu dinero», dijo con la voz temblorosa. «Solo pensé que tenías derecho a saber». «¿Derecho a saber?», Ricardo soltó una risa amarga. «¿O pensaste que podías amarrarme con un embarazo conveniente?». Eso fue demasiado. Sofía se levantó, con las manos hechas puños. «No te necesito, ni a ti, ni a tu dinero, ni a tu arrogancia», dijo, con la voz firme ahora. «Vine aquí por educación porque creí que era lo correcto, pero veo que me equivoqué. El hombre de esa noche no existe. Era solo una máscara. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de él la detuvo. «Espera». Sofía se detuvo, con la mano en la perilla, pero no se volteó. «Perdón», dijo Ricardo, y había algo diferente en su voz ahora, algo que sonaba casi humano. «Yo no esperaba esto, fui un patán. Por favor, regresa, hablemos bien». Sofía dudó. Una parte de ella quería salir de ahí y no volver jamás, pero otra parte, la que había sido criada por doña Elena, con valores de responsabilidad y diálogo, la hizo voltearse. Ricardo se había sentado en el borde del escritorio, con una postura menos rígida ahora. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que Sofía recordaba de esa noche. «¿Me das un minuto para procesar esto?», pidió, y por primera vez Sofía vio algo más allá del ejecutivo implacable. Vio a un hombre asustado. Regresó a la silla y se sentó. Se quedaron ahí, en silencio, por largos minutos. Ricardo se miraba las manos. Sofía miraba la vista desde el ventanal, tratando de controlar sus emociones. «¿Estás segura?», preguntó él finalmente. «Absolutamente. Me hice los estudios. Está todo documentado. ¿Y tú? ¿Quieres tener a este bebé?». Sofía lo miró, y por primera vez desde que entró a esa oficina, sintió que estaban teniendo una conversación real. «Sí», dijo sin dudar. «Sí quiero». Ricardo asintió lentamente, procesando la información. «Entonces vamos a hacer esto bien», dijo mirándola a los ojos. «Vas a salirte de tu departamento y te vienes a vivir a mi penthouse. Me aseguraré de que tengas el mejor seguimiento médico, toda la estructura necesaria, y definiremos los detalles legales después». Sofía negó con la cabeza. «No voy a vivir contigo. Apenas te conozco». «No es una petición, Sofía. Es la única opción sensata. ¿En qué colonia vives?». «En Iztapalapa». Ricardo cerró los ojos por un segundo, como si eso le confirmara algo. «Exacto. Vas a cruzar la ciudad todos los días, tomar el metro lleno, subir escaleras, trabajar todo el día. Embarazada. No voy a permitir que pongas a mi hijo en riesgo por necedad». «¿Tu hijo?». Sofía se levantó de nuevo, la indignación regresando. «Es nuestro hijo, y no soy una niña a la que le puedas dar órdenes». «Lo sé». Ricardo se levantó también, acercándose mucho a ella. «Pero estás esperando a mi heredero, y yo tengo los recursos para garantizar que tú y él estén seguros y bien cuidados.
Acéptalo como un gesto de responsabilidad, no de control. Sofía quería discutir, pero la verdad es que él tenía razón. El embarazo ya la estaba dejando cansada, las náuseas matutinas eran cada vez peores, y la idea de enfrentar esa rutina brutal por los próximos meses era aterradora. ¿Y mi mamá?, preguntó. Puede venir también si quieres. Tengo espacio de sobra. Sofía pensó en doña Elena, en la vida difícil que siempre tuvo, en el departamento apretado, en la ruidosa máquina de coser. Lo voy a pensar, dijo finalmente. Piensa rápido. Mañana mando a que las recojan. Dije que lo voy a pensar, Ricardo. No soy una de tus empleadas a la que puedes mangonear. Él la miró por un largo momento y entonces algo cambió en su rostro. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Eres diferente, dijo, casi para sí mismo. ¿Diferente de qué? De todas las mujeres que he conocido. Ninguna me había enfrentado así. Tal vez necesitas conocer a mejores personas, replicó Sofía tomando su bolsa. Cuando llegó a la puerta, él habló de nuevo. Sofía. Sí, gracias por decírmelo. Y perdón por cómo reaccioné. Yo no soy bueno con situaciones que no puedo controlar. Sofía lo miró, vio la vulnerabilidad en esos ojos grises y asintió. La vida está hecha de cosas que no podemos controlar, Ricardo. Vas a tener que aprenderlo. Salió de la oficina, cerró la puerta tras de sí y solo cuando entró al elevador permitió que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de tristeza ni de enojo, eran lágrimas de alivio. Él lo sabía, y de alguna forma extraña, eso lo hacía todo más real, más aterrador, pero también más real. Esa noche, en su pequeño cuarto en Iztapalapa, Sofía le contó todo a doña Elena. Su madre escuchó en silencio, con sus manos sobre las de Sofía, los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Cuando Sofía terminó de hablar, Elena abrazó a su hija con fuerza. Vas a ser mamá, mi niña, y yo voy a ser abuela. No importa cómo pasó, lo que importa es que este bebé va a ser amado. Quiere que nos vayamos a vivir con él, mamá. Elena se apartó, mirando a los ojos de su hija. ¿Y tú quieres? No sé. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De acostumbrarme a esa vida, de que un día se acabe y yo ya no sepa vivir sin ella. Elena sonrió, con esa sabiduría que solo las madres tienen. Mijita, la vida entera está hecha de principios y finales. Lo que importa es cómo vives cada momento. Si él te está ofreciendo un lugar seguro para ti y para mi nieto, acéptalo. Pero no te olvides de quién eres. No dejes que nada cambie la esencia de Sofía Hernández. Esa noche, antes de dormir, Sofía miró por la ventana de su cuarto las luces de la ciudad a lo lejos. Pensó en Ricardo, en esa oficina inmensa, en esa vida de lujo y poder que era tan lejana a la suya. Pensó en el bebé creciendo en su vientre, en esa criatura que uniría dos mundos tan distintos. ¿Será que el amor puede nacer de un error? ¿Será que dos personas tan diferentes pueden construir algo verdadero? Sofía no tenía respuestas, solo tenía esperanza. Y por ahora, la esperanza era suficiente. Tomó su celular, encontró el número de Ricardo y escribió un mensaje simple. Acepto tu propuesta, pero con una condición. Respeta mis decisiones y trátame como tu igual, no como una obligación. La respuesta llegó casi de inmediato. Trato hecho. Mi chofer va por ti y por tu mamá mañana a las 9. Traigan lo que sea importante para ustedes. Lo demás lo resolvemos. Sofía sonrió por primera vez en todo el día. Guardó el celular y cerró los ojos. El futuro era incierto, aterrador, lleno de desafíos, pero también era una página en blanco, esperando a ser escrita. Y Sofía estaba lista para escribir su historia, palabra por palabra, decisión por decisión. Porque a veces el número equivocado es exactamente el comienzo correcto. Y ella estaba a punto de descubrir que los destinos cruzados pueden transformarse en destinos entrelazados, cuando dos personas deciden enfrentar lo desconocido juntas,
aún sin saber si el amor está en el guión. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. El cambio sucedió como un huracán. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, un Mercedes negro se detuvo frente al sencillo edificio donde Sofía y doña Elena habían vivido por 15 años. El chofer, un señor de cabello canoso y uniforme impecable, tocó el timbre y se presentó como don Valente. No mostró ningún tipo de juicio cuando vio las maletas sencillas, las cajas de cartón amarradas con mecate, la vieja máquina de coser que Elena insistió en llevar. El viaje hasta la colonia Polanco fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las calles estrechas y llenas de baches daban paso a avenidas anchas y arboladas. Los edificios bajos y grafiteados eran reemplazados por condominios de lujo con porteros sofisticados. Era como cruzar portales a mundos diferentes, y Sofía sentía el corazón apretado a cada cuadra. Doña Elena sostenía la mano de su hija, notando la tensión. «Todo va a estar bien, mijita», susurró. «Eres fuerte, más fuerte de lo que crees». El coche se detuvo frente a un imponente edificio de fachada espejada. El portero se acercó a ellas, ayudando con las maletas. El vestíbulo de entrada era todo de mármol blanco, con un candelabro gigantesco en el techo y plantas que Sofía nunca había visto fuera de las revistas. Entraron en el elevador privado que solo tenía 2 botones, planta baja y penthouse. Cuando las puertas se abrieron, Sofía sintió que había entrado en otro planeta. El penthouse era enorme, con techos altísimos, ventanales del suelo, al techo que revelaban una vista de 360 grados de la Ciudad de México. La decoración era minimalista, toda en tonos de gris, blanco y negro, con obras de arte moderno en las paredes y muebles que parecían salidos de una revista de arquitectura. Ricardo estaba en la sala, al teléfono, discutiendo algo sobre acciones y el mercado de futuros. Cuando las vio entrar, terminó la llamada de inmediato. «Bienvenidas», dijo, y Sofía notó que había nerviosismo en su voz. Era extraño ver a ese hombre imponente mostrando algún tipo de inseguridad. Doña Elena miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, pero rápidamente se recompuso. Tenía la dignidad de quien ha pasado toda la vida con la cabeza en alto, a pesar de las dificultades. «Señor Garza», dijo extendiendo la mano. «Soy Elena, la mamá de Sofía. Le agradezco que nos reciba». Ricardo le estrechó la mano con respeto. «Por favor, dígame, Ricardo, y el que debe agradecer soy yo, por cuidar tan bien de mi hijo». La mención del bebé hizo que Sofía instintivamente se llevara la mano al vientre. Ricardo notó el gesto y algo cambió en su mirada, se suavizó. «Dejen que les muestre sus habitaciones», dijo guiándolas por el amplio pasillo. El cuarto que sería de Sofía era del tamaño de todo el departamento donde vivía antes. Tenía una cama king size, un vestidor, baño privado con tina de hidromasaje y un balcón que daba a un jardín en la azotea. El de doña Elena era igualmente lujoso, con vista al bosque de Chapultepec. «Pónganse cómodas. Dejé tarjetas de crédito en los burós, sin límite. Compren lo que necesiten», dijo Ricardo, ya dándose la vuelta para irse. «No necesitamos tu dinero», dijo Sofía más cortante de lo que pretendía. Ricardo se detuvo y se volteó. «No es caridad, Sofía. Es responsabilidad. Ahora viven en mi casa. Déjame encargarme de esto». «¿Tu casa?» Sofía se cruzó de brazos. «Pensé que habías dicho que nos tratarías como iguales. Y así será. Pero eso no cambia el hecho de que tengo recursos y ustedes necesitan cosas. Acéptalo con elegancia». Antes de que Sofía pudiera responder, doña Elena intervino. «Ricardo, aceptamos la ayuda, pero Sofía tiene razón. No queremos sentirnos compradas. ¿Qué tal un acuerdo? Nos ayudas con lo que sea realmente necesario para el bebé, pero nos dejas mantener nuestra independencia en lo demás». Ricardo miró. A Elena y Sofía vio algo que no esperaba ver. Respeto genuino. «Me parece justo», asintió, «pero al menos acepten ir de compras por ropa adecuada. La van a necesitar para los eventos sociales». «¿Qué eventos sociales?». Sofía abrió los ojos como platos.
Cenas, fiestas corporativas, reuniones familiares. Mi familia querrá conocer a la madre de mi hijo. Y créeme, no son fáciles. Sofía sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Ricardo, yo no sé cómo comportarme en esos ambientes. Voy a hacer el ridículo. Él se acercó a ella y por primera vez desde que se habían reencontrado le tocó el rostro con delicadeza. Vas a ser tú misma, y si alguien tiene un problema con eso, el problema es de ellos, no tuyo. Esa primera semana, Sofía se sintió como una intrusa en un museo. Tenía miedo de tocar cualquier cosa, de romper algo caro, de hacer demasiado ruido. Ricardo salía temprano a la oficina y regresaba tarde, siempre cargando carpetas y hablando por teléfono. Cuando estaba en casa, era educado pero distante. Preguntaba por los estudios médicos de Sofía, sobre cómo se sentía, pero siempre con ese tono formal, como si estuviera en una junta de negocios. Doña Elena, por otro lado, se adueñó del penthouse como si fuera su propia casa. Reorganizó la cocina, plantó hierbas en el jardín de la azotea y comenzó a preparar las comidas que tanto amaba Sofía. El penthouse, antes frío e impersonal, comenzó a cobrar vida, con el olor a comida casera y el sonido de la máquina de coser que Elena instaló en un rincón de la sala. Fue en una de esas tardes, mientras Sofía descansaba en el sofá y Elena cosía, que Ricardo llegó más temprano del trabajo. Se detuvo en la puerta, observando la escena, algo cambiando en su expresión. «Huele a comida de verdad», dijo, y había una nota de nostalgia en su voz. «Es tinga de pollo», explicó doña Elena, «el platillo favorito de Sofía. Siempre se lo hacía cuando estaba triste o necesitaba un apapacho». Ricardo se acercó observando la olla en la estufa. «Mi abuela hacía algo parecido. Me encantaba», dijo casi para sí mismo. «¿Quieres probar?», ofreció Elena. «Acabo de hacerla». Ricardo dudó, como si no supiera si tenía permiso para unirse a ellas. Sofía, al notar su vacilación, palmeó el espacio a su lado en el sofá. «Siéntate. Cenemos juntos por primera vez». Esa noche marcó un cambio sutil. Sentados a la mesa, comiendo tinga de pollo en platos de porcelana fina, los tres comenzaron a conversar de verdad. Ricardo habló de su infancia, de cómo perdió a sus padres en un accidente cuando tenía 18 años, de cómo tuvo que hacerse cargo de los negocios familiares siendo demasiado joven. Habló de la presión, de la soledad de esa vida de apariencias. Sofía habló de crecer sin un padre, de ver a su madre sacrificarse, del miedo a no ser lo suficientemente buena. Y doña Elena, con su sabiduría sencilla, contó historias que hicieron reír incluso a Ricardo, un sonido que Sofía descubrió que le gustaba mucho escuchar. Pero la paz de esa burbuja no duraría mucho, porque mientras ellos intentaban construir algo dentro de ese penthouse, el mundo exterior ya comenzaba a desmoronarse. Todo comenzó cuando Ricardo tuvo que asistir a una cena benéfica obligatoria y decidió que Sofía debía acompañarlo. Ella intentó negarse, pero él fue firme. «Es hora de que empieces a formar parte de mi vida públicamente. Cuanto más esperemos, peor será». Sofía pasó todo el día eligiendo un vestido con la ayuda de doña Elena. Terminó optando por uno azul marino sencillo, elegante sin ser llamativo. Dejó su cabello suelto, con un maquillaje ligero. Cuando bajó a la sala donde Ricardo la esperaba, él se quedó varios segundos solo mirándola. «Te ves hermosa», dijo, y por primera vez Sofía vio algo diferente en sus ojos, algo cálido, algo que la hizo sonrojarse. La cena fue en un lujoso salón de un hotel de 5 estrellas. Sofía sentía que todas las cabezas se giraban cuando entraban, escuchando los susurros. Ricardo, sin embargo, mantenía una mano firme en su espalda, guiándola con seguridad. Fue cuando estaban cerca de su mesa que Sofía la vio. Una mujer rubia, deslumbrante, vestida con un strapless rojo que probablemente costaba más de lo que Sofía ganaba en un año. Miraba a Sofía con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad, y entonces comenzó a caminar hacia ellos. «Ricardo», dijo la mujer con una voz dulce pero con un veneno sutil, «qué sorpresa verte aquí.
Y con compañía. Ricardo se tensó al lado de Sofía. «Bárbara», dijo con tono frío. «Sofía, ella es Bárbara Villarreal, Bárbara Sofía Hernández». Bárbara extendió la mano, sus ojos recorriendo a Sofía de arriba a abajo. «Un placer. Trabajas en Atlas, ¿no? Creo que te he visto en los pasillos». «Sí, soy asistente junior», respondió Sofía, estrechando su mano con firmeza. «Qué interesante», sonrió Bárbara, pero era una sonrisa de víbora. Ricardo siempre ha tenido debilidad por los proyectos de caridad. «Bárbara», dijo Ricardo con la voz peligrosamente baja. «Te sugiero que regreses a tu mesa». «Ay, Ricardo, siempre tan protector», rió Bárbara. «Pero dime, Sofía, ¿ya conociste a su familia? Los Garza tienen estándares muy altos. Espero que estés preparada». Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo dio un paso al frente. «Basta, Bárbara. No me hagas armar una escena». Bárbara lo miró con frialdad. «Ay, querido, la escena ya está sucediendo. ¿O crees que nadie se dio cuenta de que trajiste a una asistente de medio pelo al evento más importante del año? Todo el mundo está comentando». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría ese gusto a esa mujer. «Con permiso», dijo, soltándose de Ricardo y caminando hacia el baño. Se encerró en uno de los cubículos, tratando de controlar la respiración. Sabía que esto sería difícil, pero no imaginaba que sería tan humillante. Escuchó la puerta del baño abrirse, voces de mujeres hablando en voz baja. «¿Ya viste? Ricardo Garza trajo a esa tipa, una don nadie. Oí que trabaja en su empresa. Seguramente se aprovechó de la situación. Bárbara está furiosa. Eran prometidos, ¿sabías? La familia de ella es dueña del 40% del holding. Imagínate el escándalo cuando esto se filtre. A los Garza les va a dar un infarto». Sofía esperó hasta que las voces se alejaron. Cuando salió del cubículo, encontró a Ricardo parado en la puerta del baño de mujeres, ignorando las miradas de asombro. «Vámonos», dijo él. «Ricardo, no puedes irte de tu propio evento». «Puedo y lo haré. Este lugar me está asfixiando». Dejaron el salón bajo las miradas de cientos de personas. En el coche, el silencio era pesado. Sofía miraba por la ventana, las luces de la ciudad pasando borrosas por las lágrimas que finalmente caían. «¿Quién es Bárbara?», preguntó finalmente. Ricardo suspiró profundamente. «Mi exprometida». Sofía se volteó para encararlo. «¿Exprometida? ¿Te ibas a casar con ella?» «Era un acuerdo entre familias. Nuestros padres eran socios. Cuando mis padres murieron tenía sentido unir las empresas oficialmente. Le propuse matrimonio a Bárbara hace 2 años. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que no la amaba, que nunca la amé. Todo era estrategia, negocios. Rompí el compromiso 6 meses antes de esa posada». Sofía procesó la información. «¿Ella todavía te ama?» «Ella ama lo que represento. Poder, dinero, estatus. No me conoce de verdad. Nunca me conoció». «¿Y su familia?» «Es complicado. Su padre, Augusto Villarreal, es el segundo mayor accionista de Atlas. No tomó bien la ruptura. Ha estado presionando al consejo para quitarme de la presidencia». Sofía sintió el peso de esa revelación. «Y yo acabo de empeorarlo. Todo, ¿verdad? Aparecer con la asistente junior embarazada». Ricardo estacionó el coche frente a su edificio, apagó el motor y se volteó para mirarla. «Tú no empeoraste nada, Sofía. Mi vida ya era complicada antes de ti. Pero ¿sabes qué cambió? Por primera vez en años tengo algo real, algo que no es estrategia ni apariencia». «¿El bebé?» «Tú», dijo, y la intensidad en sus ojos hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Tú le diste vida a ese penthouse frío. Tú y tu mamá transformaron ese lugar en algo que parece un hogar. Por primera vez llegó a casa y quiero estar ahí. No es solo responsabilidad, Sofía, es más que eso». Sofía sintió que le faltaba el aire. «Ricardo, sé que todavía no nos conocemos bien, sé que tienes miedo de acostumbrarte a esta vida, pero ¿me das una oportunidad de conocerte de verdad, de construir algo real?»
Sofía miró a ese hombre que hacía unas semanas era solo un error del pasado y vio algo que no esperaba ver. Vulnerabilidad, sinceridad, un deseo genuino de intentarlo. Una oportunidad, susurró, pero despacio, un día a la vez. Ricardo sonrió, y fue la sonrisa más bonita que Sofía había visto jamás. Un día a la vez, asintió. Subieron al penthouse tomados de la mano. Doña Elena estaba en la sala esperando, y solo miró sus dedos entrelazados y sonrió. No dijo nada. No era necesario. Esa noche, Sofía se acostó en su enorme cama mirando al techo. Se llevó la mano al vientre, sintiendo la pequeña curva que comenzaba a formarse. «Tu papá es complicado», le susurró al bebé. «Pero creo que lo está intentando. Y yo también lo voy a intentar. Por ti. Por nosotros». Pero mientras Sofía se permitía tener esperanza, mientras Ricardo se acostaba en 1900 su propia habitación sintiendo por primera vez algo parecido a la paz, Bárbara Villarreal estaba en su lujoso departamento, tramando. No perdería a Ricardo por una don nadie. No perdería el imperio que debía ser suyo. Y si necesitaba destruir a Sofía Hernández para recuperar lo que era suyo por derecho, lo haría. Sin dudarlo, sin remordimientos. La guerra apenas comenzaba. Y Sofía, inocente y enamorándose, no tenía idea de lo que estaba por venir. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Ricardo comenzó a llegar más temprano a casa, cancelando compromisos nocturnos para cenar con Sofía y doña Elena. Veían películas juntos, conversaban de todo y de nada, y poco a poco el penthouse dejó de ser solo un refugio para convertirse en un verdadero hogar. Sofía descubrió que Ricardo tenía un sentido del humor seco que la hacía reír en los momentos más inesperados. Descubrió que tocaba el piano, una herencia de su madre, y que en las madrugadas de insomnio tocaba melodías melancólicas que resonaban por el penthouse. Descubrió que le tenía miedo a las tormentas, un trauma de la infancia que nunca había compartido con nadie. Y Ricardo descubrió a Sofía. Descubrió que era terca como una mula cuando creía en algo, que tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, que era increíblemente inteligente a pesar de nunca haber tenido las oportunidades que él tuvo. Descubrió que cantaba en la regadera, que le encantaban los libros de misterio, que lloraba viendo comerciales de perritos. La panza de Sofía crecía, y con ella algo crecía entre los dos. Aún no era amor, no de la forma que mostraban las telenovelas. Era algo más profundo, más real. Era compañerismo, era respeto. Era el comienzo de algo que podría transformarse en amor verdadero, si tuvieran tiempo. Pero el tiempo era exactamente lo que Bárbara Villarreal no planeaba darles. Todo comenzó de forma sutil. Artículos en blogs de chismes sobre Ricardo Garza y su misteriosa nueva compañera. Fotos de ellos entrando y saliendo del penthouse. Especulaciones sobre la identidad de Sofía, sobre cómo una simple asistente había conquistado al magnate más codiciado de la Ciudad de México. Ricardo intentó proteger a Sofía de esas noticias, pero era imposible. Un día, al llegar al trabajo, notó las miradas diferentes de sus compañeros, los susurros que cesaban cuando ella pasaba, la frialdad en el saludo de las otras asistentes. A la hora de la comida, una compañera que solía ser amable se sentó a su lado en el comedor. «Oye, Sofía, ¿es verdad que estás viviendo con Ricardo Garza?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad maliciosa. «Eso no es de tu incumbencia», respondió Sofía tratando de mantener la calma. «Ah, entonces es verdad. Órale, te moviste bien, ¿eh? Pescaste al pez gordo». Sofía sintió que la sangre le hervía. «Yo no pesqué a nadie, y te sugiero que te ocupes de tu propia vida». Pero los comentarios no pararon, se multiplicaron. Sofía comenzó a recibir miradas de desprecio en el elevador, bromas veladas en las juntas, comentarios sobre cómo algunas personas usaban atajos para subir en la vida. Ricardo notó el cambio en ella. Sofía se volvió más callada, más cerrada. Empezó a evitar salir a eventos con él, prefiriendo quedarse en casa con doña Elena.
Necesitas decirme qué está pasando, dijo Ricardo una noche, encontrándola llorando en silencio en el jardín de la azotea. Sofía se secó las lágrimas rápidamente. Nada. Estoy bien. Son solo las hormonas. Sofía, no me mientas. Ella suspiró profundamente. En el trabajo, la gente está hablando. Dicen que me aproveché de ti, que me embaracé de propósito para asegurarme una buena vida. Dicen cosas horribles, Ricardo. Él apretó los puños, la mandíbula tensa. Mañana mismo voy a ir y... No, lo interrumpió Sofía. No puedes hacer eso. Solo empeorarías la situación. Parecería aún más frágil, aún más dependiente de ti. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras te humillan? Quiero que confíes en mí, que me dejes resolver esto a mi manera. Ricardo la atrajo hacia un abrazo, y Sofía se sintió segura ahí, en sus brazos, escuchando los latidos de su corazón acelerarse contra su oído. «Confío en ti», susurró él, «pero no voy a dejar que nadie te lastime, ni aunque tenga que comprar toda la empresa». Sofía rió entre lágrimas. «No puedes resolver todo con dinero, Ricardo». «Puedo intentarlo», respondió, y había un toque de humor en su voz que la hizo sonreír. Pero mientras se abrazaban en el jardín, no sabían que lo peor estaba por venir. 2 días después, Sofía fue llamada al Departamento de Recursos Humanos. La gerente, una mujer de mediana edad, con expresión severa, le indicó una silla. «Señorita Hernández, hemos recibido algunas quejas sobre su conducta profesional». Sofía abrió los ojos de par en par. «¿Qué tipo de quejas?» «Hay acusaciones de que usted estaría usando su cercanía con el señor Garza para obtener ventajas indebidas. Algunas compañeras han reportado sentirse presionadas a asumir sus tareas mientras usted falta con frecuencia. Solo he faltado 2 veces para citas médicas. Tengo los justificantes». «Entiendo. Pero también hay problemas con su productividad. Estamos considerando transferirla a otro departamento». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Una transferencia? Pero si siempre he cumplido con mis entregas, nunca he tenido problemas con mi trabajo». La gerente se ajustó los lentes, con la mirada fría. «Señorita Hernández, necesita entender que su situación actual crea un ambiente incómodo para sus colegas. Es mejor para todos que sea reubicada». Sofía salió de esa oficina temblando de rabia y humillación. No le contó a Ricardo de inmediato, por miedo a que hiciera algo drástico. Pero la noticia de la transferencia se extendió rápidamente. Y con ella, más chismes, más miradas, más juicios. Fue doña Elena quien se dio cuenta primero de que algo andaba muy mal. Sofía estaba adelgazando a pesar de la creciente panza, no dormía bien, vivía tensa. «Mijita, esto no te está haciendo bien ni a ti ni al bebé», dijo Elena una tarde sosteniendo las manos de su hija. «Tienes que dejar esa chamba». «No puedo, mamá. Si la dejo, parecerá que me estoy aprovechando de Ricardo. Dirán que eso es exactamente lo que quería desde el principio». «¿Y desde cuándo te importa lo que piensen los demás?» «Desde que descubrí que el mundo juzga todo, especialmente a mujeres como yo, que nos atrevemos a estar en lugares que creen que no merecemos». Fue esa noche que todo se derrumbó. Sofía estaba sola en el penthouse. Ricardo tenía una junta de emergencia que se alargaría, y doña Elena había ido a visitar a una amiga. Estaba tomando un té en la cocina cuando sonó el timbre. Por el interfón, el portero anunció que había una entrega urgente. Sofía autorizó la subida, imaginando que sería algún documento de trabajo. Pero cuando abrió la puerta, quien estaba allí era Bárbara Villarreal, impecable en un traje sastre blanco, sosteniendo una carpeta de piel. «Hola, Sofía. ¿Podemos hablar?» Sofía dudó, pero su educación pudo más. «Claro. Pasa». Bárbara caminó por el penthouse con la familiaridad de quien ya conocía cada rincón. Se sentó en 1902, el sofá como si fuera su casa. «Decoraste diferente. A Ricardo nunca le gustaron muchas cosas en los espacios. Es interesante ver que se dio por ti». «¿Qué quieres, Bárbara?» «Directa. Me gusta eso». Bárbara abrió la carpeta y sacó algunos documentos.
Quiero hacer un trato contigo. Sofía se cruzó de brazos, desconfiada. ¿Qué tipo de trato? Uno generoso, 5 millones de pesos, depositados en una cuenta en el extranjero, totalmente intocables. A cambio, te sales de la vida de Ricardo. Desapareces. Tienes al bebé lejos de aquí y nosotros nos encargamos de la parte legal después. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Estás tratando de comprarme? Te estoy ofreciendo una salida digna. Mira, Sofía, lo entiendo. Creciste sin nada, viste una oportunidad y la tomaste. No te juzgo por eso, pero tienes que entender que no perteneces a este mundo. Ricardo tiene obligaciones, una familia que mantener, accionistas que satisfacer. Eres una distracción, una complicación. Sal de mi casa, dijo Sofía con la voz temblando de rabia. ¿Tu casa? Bárbara rió. Querida, esta nunca será tu casa. Eres una visitante temporal, y cuanto más tardes en entenderlo, más vas a sufrir. Dije que te fueras. Bárbara se levantó con calma, guardando los documentos. Piénsalo bien, Sofía. 5 millones garantizan una vida cómoda para ti, tu mamá y tu hijo. Nunca más tendrían que preocuparse por el dinero. Podrías volver a estudiar, tener la vida que siempre soñaste. Lejos de los reflectores, lejos del juicio. Es una oferta única. No estoy con Ricardo por dinero. Entonces, ¿por qué? ¿Por amor? Bárbara rió con desprecio. Querida, Ricardo Garza no sabe amar, sabe hacer negocios, sabe controlar, sabe manipular. Está contigo porque llevas a su heredero. En cuanto nazca el bebé, peleará por la custodia. Te quitará todo. Y tú, una simple asistente sin recursos para contratar a los mejores abogados, vas a perder. Sofía sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero se negó a mostrar debilidad. Tú no me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Sé lo suficiente. Sé que te están aislando en el trabajo. Sé de las quejas en RH. Sé que están documentando cada paso que das, construyendo un caso para demostrar que eres inestable, manipuladora, interesada. Cuando Ricardo decida que ya no te necesita, tendrá una pila de evidencias que prueban que no eres una madre adecuada. Las palabras de Bárbara encontraron exactamente el punto débil de Sofía, todos sus miedos, todas sus inseguridades, todo saliendo a flote. Sal ahora, antes de que llame a seguridad. Bárbara caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. La oferta sigue en pie por 48 horas. Después de eso, las cosas se pondrán mucho más difíciles para ti. Piensa en tu hijo, Sofía. Piensa en lo que es mejor para él. Cuando la puerta se cerró, Sofía se derrumbó en el suelo, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Todas las palabras de Bárbara resonaban en su mente. Y lo peor era que una parte de ella las creía. Una parte de ella siempre supo que no pertenecía a ese mundo, que era cuestión de tiempo hasta que Ricardo se diera cuenta de lo mismo. Así la encontró Ricardo, 2 horas después, todavía en el suelo de la sala, abrazada a sus propias rodillas. «Sofía, ¿qué pasó?» Se arrodilló a su lado, el pánico evidente en su voz. «Ella estuvo aquí», dijo Sofía entre sollozos. «Bárbara, me ofreció dinero para irme». Ricardo se puso pálido. «¿Cuánto?» 5 millones. Cerró los ojos respirando hondo para controlar la rabia. «¿Y qué le dijiste?» Sofía lo miró a través de las lágrimas. «¿De verdad crees que lo consideraría?» «No lo sé, Sofía. Ya no sé nada», admitió, pasándose las manos por la cara. «No sé qué pasa por tu cabeza. ¿Qué es lo que realmente quieres? A veces parece que estás aquí conmigo construyendo algo. Otras veces parece que apenas soportas estar en el mismo cuarto que yo». «Porque tengo miedo», explotó Sofía. «Tengo miedo de acostumbrarme a todo esto y un día despertar y no tener nada. Tengo miedo de amarte y que me uses como todo el mundo dice. ¿Qué harás? Tengo miedo de perder a mi hijo, de no ser lo suficientemente buena, de no pertenecer a este mundo». Ricardo la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola con fuerza. «¿Crees que yo no tengo miedo? ¿Crees que esto es fácil para mí? Sofía,
Pasé toda mi vida controlándolo todo, planeando cada paso, y entonces apareces tú y lo desordenas todo. Me haces sentir cosas que no sé cómo manejar, me haces querer ser alguien mejor, me haces querer tener una familia de verdad, no solo un heredero para continuar los negocios. Sofía se apartó para mirarlo a los ojos. Entonces dime, ¿qué sientes por mí, de verdad? Ricardo sostuvo su rostro entre sus manos. No sé si ya es amor, pero sé que cuando me despierto, lo primero que pienso es si dormiste bien. Sé que cuando estoy en una junta aburrida, me pongo a imaginar qué estás haciendo. Sé que cuando escucho tu risa, algo dentro de mí se calma. Sé que la idea de que te vayas me aterra más que perder todo lo que he construido. ¿Y el bebé? ¿Vas a intentar quitármelo? Nunca. Sofía, este bebé es nuestro. Nuestro. No mío. No tuyo. Nuestro. Vamos a criarlo juntos, a tomar decisiones juntos. No quiero quitarte nada. Quiero construir todo contigo. ¿Y Bárbara? ¿Y los accionistas? ¿Y todos los que creen que no soy lo suficientemente buena? Que se vayan todos al diablo. Sofía, si tengo que elegir entre tú y cualquier otra cosa en este mundo, te elijo a ti. Siempre. Sofía quería creer. Quería tanto creer. Pero el miedo era demasiado fuerte. Las palabras de Bárbara habían plantado semillas de duda que ahora crecían sin control. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Ricardo asintió, pero ella vio el dolor en sus ojos. ¿Cuánto tiempo? No sé, solo y dame espacio. Esa noche, Sofía se acostó sola en su cuarto, con la mano en la panza, sintiendo al bebé moverse por primera vez. Fue una sensación extraña, mágica, aterradora. Había una vida ahí dentro, dependiendo de ella para tomar las decisiones correctas. Perdóname, pequeño, susurró. Tu mamá está confundida, pero te prometo que haré lo que sea mejor para ti, aunque eso me destruya. Y mientras Sofía luchaba con sus demonios internos, Bárbara sonreía en su departamento, satisfecha. La semilla de la duda estaba plantada. Ahora solo era cuestión de esperar a que germinara y lo destruyera todo desde adentro. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que Ricardo ya no era el hombre que solía ser, el hombre que jugaba según las reglas corporativas, que calculaba cada movimiento. Sofía lo había transformado, y cuando descubriera hasta dónde estaba dispuesta a llegar Bárbara, cuando descubriera que la mujer que amaba estaba sufriendo por manipulaciones y mentiras, no dudaría. Haría lo que fuera necesario para proteger a su familia, porque familia ya no era solo un concepto abstracto para Ricardo Garza. Familia era Sofía quedándose dormida en el sofá mientras leía, era doña Elena cantando mientras cocinaba. Era el bebé creciendo en el vientre de la mujer que estaba aprendiendo a amar, y nadie, absolutamente nadie, amenazaría a su familia sin consecuencias. La tormenta se estaba formando, y cuando finalmente estallara, lo cambiaría todo para siempre. Los días siguientes estuvieron marcados por un pesado silencio en el penthouse. Sofía y Ricardo circulaban uno alrededor del otro como planetas en órbitas que nunca se tocaban. Él salía temprano y regresaba tarde. Ella pasaba los días con doña Elena, quien notaba la tensión pero sabía que algunas batallas debían librarse en solitario. Fue un viernes por la mañana que todo llegó al punto de quiebre. Sofía se despertó con náuseas más fuertes de lo normal. Cuando llegó a la cocina, encontró un sobre la mesa. Dentro, un documento de decenas de páginas. En la parte superior, en letras mayúsculas, contrato de guarda y responsabilidad parental. Sofía se sentó con las manos temblorosas mientras leía. El documento, preparado por los abogados de Ricardo, establecía los términos para la custodia del bebé. Había cláusulas sobre visitas, pensión alimenticia, educación, y allí en la página 15, una línea que hizo que el mundo de Sofía se derrumbara. En caso de disputa, la guarda y custodia unilateral quedará con el padre, siempre que se compruebe una estabilidad financiera y emocional superior. Las palabras de Bárbara regresaron con toda su fuerza. Te quitará todo. Vas a perder.
Sofía no esperó. No confrontó a Ricardo. No pidió explicaciones. El miedo se apoderó de toda racionalidad. Subió corriendo a su cuarto, tomó una maleta, metió algo de ropa, documentos, el dinero que había ahorrado. Dejó una nota simple sobre la cama. «Perdóname, no puedo hacer esto». Doña Elena estaba en el jardín de la azotea cuando Sofía pasó corriendo por la sala. «Sofía, ¿a dónde vas?» «Necesito salir de aquí, mamá. Necesito proteger a mi hijo». «Mijita, espera, hablemos de esto». Pero Sofía ya estaba en el elevador, las puertas cerrándose, las lágrimas corriendo por su rostro. No pensaba con claridad, solo sentía. Sentía miedo, traición, desesperación. Necesitaba huir antes de que fuera demasiado tarde. Tomó un taxi a la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, la Tapo. Compró un boleto para Puebla, a la ciudad donde vivía una tía lejana. Cualquier lugar lejos de la Ciudad de México, lejos de Ricardo, lejos de ese mundo que nunca fue suyo. El autobús saldría en 40 minutos. Sofía se sentó en los incómodos bancos de la sala de espera, abrazada a su maleta, tratando de controlar los sollozos. A su alrededor, la gente iba y venía, familias despidiéndose, viajeros cansados durmiendo en sillas de plástico. Nadie se fijaba en la mujer embarazada que lloraba en silencio, con el corazón partido en 1000 pedazos. Mientras tanto, en el penthouse, Ricardo llegaba de la oficina más temprano de lo normal. Había logrado adelantar sus juntas porque planeaba algo especial. En el bolsillo de su saco, una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo. No un anillo de diamantes ostentoso, sino algo simple, elegante, con una esmeralda verde que le recordaba los ojos de Sofía cuando reía. Había pasado toda la semana planeándolo. La cena especial, las palabras que diría, la propuesta que haría. No un contrato, no un acuerdo, una propuesta de verdad, para que se quedara, no por obligación, sino porque estaban construyendo algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Pero cuando entró al penthouse, encontró a doña Elena con los ojos rojos, la nota de Sofía en las manos. «Se fue», dijo Elena con la voz quebrada. «Vio el contrato y cree que le vas a quitar al bebé». Ricardo se puso pálido. «¿Qué contrato?» Elena le mostró el documento. Ricardo lo tomó, lo leyó rápidamente y sintió que la rabia le hervía. «Yo no pedí esto. Les dije a los abogados que prepararan un documento de custodia compartida con derechos iguales. Hicieron esto sin mi autorización». Y entonces lo entendió. Bárbara. Ella tenía acceso al despacho de abogados a través de su padre. Ella había cambiado el documento. Había puesto ahí exactamente lo que sabía que haría huir a Sofía. Ricardo no perdió tiempo. Tomó las llaves del coche. Ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa. Elena gritó detrás de él. «¡Se fue a la Tapo!». Ricardo voló por las calles de la Ciudad de México, pasándose los semáforos en amarillo, tocando el claxon a los peatones, con el corazón desbocado. No podía perderla. No ahora. No cuando finalmente entendía lo que ella significaba para él. Amor. Era amor. No la versión de cuento de hadas, sino la versión real, desordenada, aterradora. El tipo de amor que te hace querer ser mejor, que te hace temer perder, que te hace correr por el tráfico de la Ciudad de México, un viernes por la tarde como un loco enamorado. Sofía estaba en el andén de embarque cuando lo escuchó, un grito que cortó el ruido de los motores, de las conversaciones, de las despedidas. «¡Sofía!». Se volteó y lo vio. Ricardo Garza Montes, director general de una multinacional, corriendo por la terminal de autobuses, como si su vida dependiera de ello. El saco abierto, la corbata chueca, el cabello despeinado. Se detuvo a unos metros de ella, jadeando, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. «No te vayas», logró decir entre respiraciones. Sofía apretó el asa de la maleta. «Vi el contrato, Ricardo. Sé lo que estás planeando». Él se acercó despacio, como si ella fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Ese no era el contrato que yo pedí».
Bárbara lo cambió. Ella manipuló todo. ¿Cómo sé que no es otra mentira? Ricardo sacó el sobre del bolsillo interior de su saco. Estaba arrugado ahora, pero aún legible. Lo rompió. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que solo fueron pedazos de papel que cayeron al suelo sucio de la terminal. No quiero ningún contrato, no quiero acuerdos legales. Te quiero a ti. Quiero construir una familia de verdad, donde las decisiones se tomen juntos, donde nadie tenga más poder que el otro. Dices eso ahora. Pero ¿qué pasará cuando te canses de mí? Cuando te des cuenta de que no pertenezco a tu mundo. Tú perteneces a mi mundo, al mundo que yo quiero construir. Un mundo donde mi casa huele a comida de verdad, donde mi esposa me desafía cuando estoy equivocado, donde mi hijo crecerá sabiendo que el amor no se trata de poder o dinero. Sofía sintió que las lágrimas corrían libremente ahora. ¿Esposa? Ricardo se arrodilló ahí, mismo, en el suelo sucio de la terminal, entre pasajeros apurados y anuncios distorsionados de salidas. Sacó la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cásate conmigo, Sofía Hernández. No porque estés embarazada, no porque sea lo correcto, sino porque cuando me despierto por la mañana lo primero que quiero ver es tu rostro, porque tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado, porque me haces querer ser el hombre del que mi madre se sentiría orgullosa, porque te amo. Y sé que tú también me amas, aunque todavía tengas miedo de admitirlo. Sofía cayó de rodillas frente a él, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Tengo tanto miedo, Ricardo, tanto miedo de no ser suficiente. Eres más que suficiente, lo eres todo, y vamos a enfrentar ese miedo juntos. Yo, tú, nuestra mamá, nuestro hijo, somos una familia ahora. Sofía lo miró a los ojos grises y vio la verdad. Vio el amor, el miedo, la vulnerabilidad. Vio a un hombre que había dejado de ser solo el director general implacable para convertirse en alguien capaz de amar de verdad. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. Ricardo le puso el anillo en el dedo, y no importaba que estuvieran en el suelo de una terminal de autobuses, que la gente los mirara con curiosidad, que hubiera claxones y anuncios y caos a su alrededor. En ese momento solo existían ellos dos, y el amor que finalmente admitían sentir. Regresaron a casa tomados de la mano. Doña Elena los esperaba en la puerta, y cuando los vio juntos, se derrumbó en lágrimas de alivio. Esa noche, los 3 cenaron juntos, hablaron del futuro, de planes y sueños. Ricardo prometió demandar a Bárbara y a los abogados que cambiaron el contrato. Prometió cortar todos los lazos tóxicos, reconstruir la empresa con gente de confianza. Los meses siguientes fueron de sanación y crecimiento. Ricardo despidió a los abogados corruptos, apartó a Bárbara y a su padre del consejo, recompró sus acciones con inversionistas nuevos y éticos, perdió algunos millones en el proceso, pero ganó algo mucho más valioso: paz. Sofía volvió a estudiar, tomó cursos en línea, se preparó para un futuro en el que no dependería de nadie, pero tenía la opción de compartir su vida. La panza creció, y con ella el amor entre la pareja. Pintaron juntos el cuarto del bebé, discutieron nombres, armaron la cuna con doña Elena dando sus opiniones. La transformación de Ricardo fue notable. Aprendió a decir que no a juntas innecesarias, comenzó a salir más temprano para acompañar a Sofía a las consultas prenatales. Aprendió a cocinar con doña Elena. Los ejecutivos de la empresa se quedaban en shock cuando el director general salía corriendo de una reunión porque su esposa tenía náuseas y necesitaba jengibre fresco. Sofía y Ricardo se casaron en un registro civil sencillo, solo con doña Elena y algunos amigos cercanos. Ella usó un vestido blanco simple que su madre había hecho, él usó un traje sin corbata. No hubo una fiesta extravagante, solo una comida familiar. Y fue perfecto. El nacimiento de Miguel ocurrió en una fría madrugada de agosto. Sofía se despertó sintiendo las contracciones, y Ricardo entró en pánico total. No pudo encontrar al chofer, así que él mismo manejó hasta el hospital, hablando sin parar,
tratando de calmar a Sofía mientras claramente necesitaba más calmarse a sí mismo. En el hospital, sostuvo la mano de Sofía durante todo el trabajo de parto. 12 horas de dolor, de miedo, de amor incondicional. Cuando Miguel finalmente nació, llorando con fuerza, Ricardo se derrumbó. Lágrimas que había reprimido durante años finalmente cayeron. Sostuvo a su hijo en brazos, miró esa carita roja y arrugada y entendió. Eso era amor puro. No tenía nada que ver con contratos, con dinero, con poder. Se trataba de proteger, cuidar, estar presente. Se trataba de ser el tipo de padre que él nunca tuvo, pero que su hijo merecía. «Es perfecto», susurró Ricardo, besando la frente de Sofía. «Igual que tú». Sofía sonrió, exhausta pero completamente feliz. «Lo logramos, Ricardo. Creamos una familia de verdad». 3 días después, todavía en el hospital, mientras Sofía amamantaba a Miguel y doña Elena había salido a buscar ropa limpia, Ricardo se arrodilló de nuevo al lado de la cama. «Ya me pediste matrimonio», dijo Sofía riendo. «Y ya te dije que sí, ¿recuerdas?» «Lo sé, pero quiero hacerte otra propuesta». Sostuvo su mano, con los ojos brillantes. «¿Aceptas ser mi hogar? No mi esposa, no la madre de mi hijo. Mi hogar. El lugar al que regreso cuando el mundo es demasiado pesado. El lugar donde solo soy Ricardo, no el director general, no el heredero, no el magnate. Solo un hombre que ama a su familia más que a nada en este mundo». Sofía sintió que las lágrimas volvían a correr. «Aunque viviéramos en la terminal de autobuses, te diría que sí». Ricardo rió, besó sus dedos, luego se inclinó para besar la coronilla de Miguel. «Prefiero nuestro penthouse, si no te importa. Tu mamá por fin logró organizar la cocina como a ella le gusta». Rieron juntos, un sonido que resonó en el cuarto del hospital, mezclándose con los sonidos de los monitores y el llanto bajito de Miguel. Era un sonido de esperanza, de un nuevo comienzo, de un amor construido sobre bases sólidas de respeto y compañerismo. Meses después, la vida se había asentado en un nuevo ritmo. Sofía volvió a trabajar, pero ahora en un área diferente, haciendo algo que amaba: gestión de recursos humanos, implementando políticas más justas y humanas en Atlas. Ricardo apoyaba cada una de sus decisiones, cada idea, cada iniciativa. Doña Elena transformó parte del penthouse en un pequeño taller, donde daba clases de costura a mujeres de bajos recursos, compartiendo sus habilidades y creando una comunidad. El penthouse vivía lleno de voces, risas, vida. Miguel crecía rodeado de amor. Su primera sonrisa fue para su abuela. Sus primeros pasos fueron hacia su padre. Su primera palabra fue mamá. Y Sofía lloró de emoción. Él era la prueba viviente de que los errores pueden convertirse en milagros, que los números equivocados pueden llevar a los destinos correctos. Bárbara Villarreal intentó algunos procesos legales, esparció algunas mentiras, pero sin el apoyo de su padre, quien terminó aceptando que la obsesión de su hija era enfermiza, perdió fuerza. Eventualmente, se casó con un empresario de Monterrey y se mudó. Sofía llegó a sentir lástima por ella. Lástima de alguien que confundía el poder con la felicidad. Un domingo por la tarde, casi un año después del nacimiento de Miguel, Sofía estaba en el jardín de la azotea observando a Ricardo jugar con su hijo. Miguel reía de esa forma única en que solo los bebés ríen, con todo el cuerpo, con toda el alma. Ricardo hacía caras, cantaba canciones infantiles desafinadas, era completamente ridículo y completamente maravilloso. ¿Quién lo diría, verdad? Doña Elena apareció al lado de su hija con una suave sonrisa en el rostro. «¿Qué cosa, mamá?» Que un número equivocado traería tantas cosas correctas. Sofía miró a su madre, a su esposo, a su hijo, a la vida que había construido sobre los escombros del miedo y la incertidumbre. «No fue solo el número equivocado, mamá. Fue el valor de seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible. Fue elegir creer en el amor incluso cuando el miedo gritaba más fuerte». Elena abrazó a su hija por la cintura. «Siempre has sido valiente, mijita. Desde chiquita. Solo necesitabas darte cuenta». Esa noche,
Después de acostar a Miguel, Sofía y Ricardo se sentaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Él la abrazó por la espalda, con las manos sobre su vientre, que ya comenzaba a crecer de nuevo. Sí, otro bebé venía en 1900. Camino. Una niña esta vez. ¿Eres feliz?, preguntó Ricardo besando su cuello. Más de lo que imaginé que podría ser, respondió Sofía, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Y tú? Lo tenía todo antes de ti. Dinero, poder, éxito. Pero todo estaba vacío. Ahora tengo menos ceros en la cuenta, más enemigos en el consejo, más dolores de cabeza, y soy infinitamente más feliz, porque te tengo a ti, tengo a nuestra familia. Sofía se volteó en sus brazos, lo miró a los ojos grises que había aprendido a amar. Te amo, Ricardo Garza. Amo al hombre en el 1900 que te convertiste. Amo al padre que eres. Amo la forma en que pintas el cuarto del bebé completamente fuera de las líneas y crees que estás haciendo un gran trabajo. Ricardo rió, ese sonido que ella tanto amaba. Oye, eso tenía un toque artístico. Tenía pintura en el suelo, en las paredes, en el techo e inexplicablemente en tu cabello. Detalles. Se besaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, dos mundos que se encontraron en el momento más improbable, dos almas que eligieron entrelazarse a pesar de todas las razones para no hacerlo, porque esta no era una historia sobre un destino inevitable, era una historia sobre decisiones, sobre elegir creer, elegir perdonar, elegir amar incluso cuando todo parece imposible. Era sobre dos personas imperfectas construyendo algo perfecto para ellas. Y si le preguntas a Sofía años después, ¿cuál fue el mejor error que ha cometido?, sonreirá, mirará a la familia que construyó y responderá: enviar ese ultrasonido al número equivocado. Porque a veces el universo sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando creemos que todo está saliendo mal. Los destinos cruzados pueden convertirse en destinos entrelazados. Los números equivocados pueden llevar a los destinos correctos. Y el amor, el verdadero amor, es siempre una elección. La elección más importante que puedes hacer. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, nuevos comienzos y valentía, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. ¿Fue el momento en la terminal de autobuses? ¿El nacimiento de Miguel? ¿La transformación de Ricardo? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias sobre amor verdadero, superación y el valor de creer en finales felices incluso cuando todo parece imposible. Te esperamos en el próximo episodio, donde una nueva historia de emoción y amor tocará tu alma.